bendiga, bienvenido a Iglesia Cristiana, la gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de San Juan. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor ahí. Juan significa regalo de Dios, gracia, misericordia de Dios, don de Dios. El discípulo que Cristo amó. Juan escribió, por supuesto, sus 3 epístolas, primera y segunda y tercera, que lleva su mismo nombre. También escribió el libro de Apocalipsis, que su nombre quiere decir revelación. Dios usó a este hombre tremendamente y nos trajo este libro también de San Juan. Usted tiene que entender o saberá ya que el libro de Mateo revela a Cristo como el Rey de Israel. El libro de Marcos lo revela y nos lo da como el siervo de Dios. El libro de Lucas nos lo enseña como el hombre ideal, el hombre perfecto, a quien debemos de seguir y cómo el hombre debe de hacer las cosas. Pero el libro de Juan lo da a conocer como a Dios. Si usted ha tenido algún problema entendiendo la Trinidad, Juan se lo va a revelar aquí con la simplicidad y el entendimiento y la suavidad que la palabra de Dios nos da. Y pedimos el entendimiento a nuestro Padre Celestial, que Él nos pueda compartir la palabra de Dios hoy en día en el nombre del Señor Jesucristo. Dice capítulo 1, versículo 1 de San Juan. En el principio era el verbo, dice acá. Y esta palabra era, está en el griego y es arqué, en el 746, y quiere decir de mucho, mucho tiempo atrás. El primero. ¿Verdad? Y preexistencia. ¿Verdad? Y esto se asemeja a lo que dice allá en el gran libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y continúa el versículo, y el verbo era con Dios. Y escuche bien lo que va a decir. Y el verbo era Dios. ¿Ah? El verbo es su palabra, ¿ah? Es la ley, es su consolador, es su consejo, es de la manera que las cosas van a ser. Por eso es que no importa cuántos problemas tenga usted, ¿verdad? No importa cómo el mundo pase allá afuera. Si usted se apega a la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, Él siempre lo saca adelante con ese consejo, ¿verdad? Y no se le olvide aquí, mantenga esto en mente acá, reténgalo acá, es muy importante. Y el verbo era Dios. Dios siempre cuida de los suyos. Pero no se le olvide esto, el verbo era Dios. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Cuál es este? El verbo, la palabra, era en el principio con Dios. Por eso es que allá en el libro de Génesis, usted siempre se va a encontrar con esa letra I. ¿Verdad? Y el Espíritu de Dios se movía a través de las aguas. Y lo que quiere decir esa palabra es que quiere decir más de lo que está escrito ahí. Era el verbo en acción, el Espíritu de Dios en acción, la palabra viva en acción. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios habló y nada se convirtió en todo. Él lo hizo todo. El hombre acá es cierto que ha hecho muchas cosas, pero aún así Él tiene que utilizar el material de Dios. Dios es el que ha hecho todas las cosas. Dios hace posible que usted realice lo que tenga que realizar. Si es que usted lo sigue a Él.
Esto se asemeja también al gran libro de Proverbios en su capítulo 8, donde dice que en el principio la sabiduría estaba con Dios. Dios hace posible que usted obtenga esa sabiduría y puede hacer todas las cosas, que Él es la verdadera sabiduría. Si es que usted se apega a la palabra de Dios. Pero Él dice aquí que Él ha hecho todas las cosas. Por supuesto, si usted tiene una necesidad, ¿a quién va a ir? Bueno, aquel que ha hecho todas las cosas. ¿Y para quién ha hecho todas esas cosas? Él las ha hecho para sus hijos, para que sus hijos sean felices y tengan vida eterna. Por eso es que cuando usted tiene necesidad, usted va a Él, y aquel que ha hecho todas las cosas cuida de usted. Y dice el versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él mismo es la vida. ¿Cuál vida? Vida eterna. El mismo árbol de la vida en el huerto del Edén, Cristo. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Esa luz. Por eso es que si usted tiene oscuridad en su vida, pero si usted obtiene esa luz, a Cristo, a nuestro Padre Celestial ahí, es como cuando usted enciende una vela en un cuarto oscuro ahí. Toda oscuridad se va ahí. Y es lo mismo cuando usted tiene esa luz en su vida, la presencia de Dios. Satanás no puede ganar nada ahí, y usted obtiene vida eterna. Versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Las tinieblas no pueden extender la luz. Las tinieblas no pueden vencer la luz. A lo contrario, la luz vence a las tinieblas. Por eso es lo mismo que Dios lleva a esa luz, esa verdad, y derrama esa verdad hoy en día en este mundo. La palabra de Dios es luz, ilumina las vidas y trae a lo abierto las malas enseñanzas que Satanás puede traer. Lo cubre a lo abierto para que la gente pueda entender la simplicidad y la verdad de la palabra de Dios. Con esa luz que le pertenece a usted, si es que usted le escucha y le lee ahí y comprende la palabra de Dios. Esa luz está ahí. El versículo 6 dice así: hubo un hombre enviado de Dios. No sobrelea esto acá, es muy importante, porque este hombre no se apuntó ahí para hacer algo. No, Dios lo envió. Dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este no es Juan el que escribió este libro, sino que es Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista era hijo de Zacarías el sacerdote y de Elizabeth, y era primo, por supuesto, del Señor Jesucristo, y era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, porque lo podemos estudiar, como dice allá en Lucas capítulo 1, que cuando Juan fue concebido por Zacarías, que servía en el sacerdocio por ese tiempo de Abías. Y ese era un tiempo ahí en la clase de Abías. Y usted toma ese tiempo y se da cuenta cuándo nació Juan el Bautista y cuándo nació el Señor Jesucristo. Juan el Bautista era un nacimiento milagroso, tanto como el Señor Jesucristo fue un nacimiento milagroso. Nada más que el Señor Jesucristo es la luz, ese Mesías, ese Salvador, el que lo salva a usted. Y ese es ese Salvador que está ahí. Pero este es Juan el Bautista. Versículo 7 dice acá: este vino, ¿por qué vino él? Por testimonio, por hacer testigo vino él, para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de Cristo, de esa luz.
a fin de que todos creyesen por él, a fin de que todos podrían calificar por él, pudieran entender acerca de esta luz. Él era la voz que clamaba en el desierto, para que el hombre pudiera tener esa salvación. Él fue enviado. Versículo 8, no era él la luz, no era él el Mesías, no era él el Cristo, sino para que diese testimonio de la luz. Él fue enviado a proclamar el camino del Señor. Él fue enviado para que, como está escrito ahí en Lucas también, para que a transformar los corazones de los hombres a los padres, en plural. Si es que iban a seguir a Satanás, o si iban a seguir al verdadero Padre, a nuestro Padre Celestial. Pero este era un enviado de Dios. Y dice aquí, y no era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Y él fue enviado acá. Juan el Bautista. Pero él venía en el espíritu de Elías. No era él Elías, sino que venía en el espíritu de Elías a cambiar los corazones de los hombres. Y dice acá el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y alumbra a todo hombre, es decir, a todo hombre que está en esta dispensación en la carne. Si es que usted le acepta a Él, esa luz viene a usted. Si es que usted confía en Él, esa luz está para usted ahí. Si es que usted quiere ahí. Y dice, venía a este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, Dios es espíritu, y ese espíritu que se movía a través de las aguas, haciendo todas las cosas, poniendo todo el firmamento en su perfecto estado. El hombre aquí en la tierra siguió sus propios caminos, no le conoció a Él, no le recibió a Él. ¿Cuánto puede ser obstinante el hombre en sus decisiones y terco en sus decisiones? No le conocieron. Aquel que ha hecho todas las cosas. Versículo 11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Es decir, Él vino a Israel y Israel le volteó la espalda a Él. Bueno, no todo Israel, pero parte de Israel lo hizo. Versículo 12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Yeshua, Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en su nombre, es decir, Jesús, el Salvador de Jehová, les dio potestad, dice acá, es poder. ¿Qué es lo que significa eso? El poder es maravilloso en sí. Si usted obtiene ese poder es maravilloso. Y lo que quiere decir es que Dios lo hace suyo. A usted le pertenece a Dios. Y Dios lo usa. Si es que usted se deja moldear por Él. Si es que usted se deja transformar por Él. Si es que usted le sigue a Él. Él lo puede usar. Pero si usted no se deja moldear, si usted es obstinante, Dios no lo puede usar. Pero si usted se deja transformar por Él, usted se vuelve un hijo de la luz, no de las tinieblas, no de Satanás, no de este mundo, pero de la luz. Y Él lo usa a usted. Dice el versículo 13, continúa, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es decir, que esto quiere decir nacido de arriba.
que aquellos que creen en Él han nacido de arriba. Es decir, que esto se va a explicar mejor cuando lleguemos en el capítulo 3. No como aquellos ángeles malignos que usted encuentra ya en Génesis capítulo 6 o en Judas, en el gran libro de Judas. Pero nacido de arriba, es decir, como Dios tenía planeado, ¿verdad? Y dice el versículo 14: y aquel verbo, escuche bien acá, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne, dice acá. ¿Se acuerda que le dije que no se olvidara lo que habíamos leído en el versículo 1? El verbo era Dios, ¿verdad? Y la palabra, es decir, el verbo, es decir, Cristo Jesús, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne, es decir, Cristo, ¿verdad? Por eso que usted lee como está estipulado ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Dice, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Si usted está viendo aquí al Señor Jesucristo, está viendo a Dios. Dios manifestado en la carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Él vino acá. Dios no le pidió a usted que viniera en la carne, no le pidió algo que Él mismo no iba a hacer. Él lo hizo acá. ¿Por qué? Porque Él lo ama a usted. Él vino acá y tomó forma de carne, porque Él lo ama a usted. Y dice, lleno de gracia y de verdad, el unigénito. Es lo que quiere decir, el único, el unigénito, Hijo de Dios. Nuestro Padre Celestial ahí vino acá y se hizo carne y habitó entre nosotros. Es maravilloso el amor de Dios, que Él vino acá y habitó entre nosotros. Ese verbo acá. Por eso es que Él es la palabra viva. Cristo Jesús es la palabra viva. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dice el versículo 15. Juan dio testimonio de Él. Fue testigo de estas cosas. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo es que Juan está diciendo que Cristo era primero que Él? Bueno, porque Dios es primero que Él. Porque Dios es primero que todo. Absorba la palabra de Dios y la simplicidad con la que Él nos da la palabra de Dios. Dios mismo, aquí, en la carne. Es maravillosa la palabra de Dios, absorbiéndola capítulo por capítulo, y dejar que Dios nos hable. Ese verbo se volvió carne acá y habitó entre nosotros. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir esto? Favor inmerecido, perdón inmerecido. Usted no se merece ese perdón, pero Él lo da ahí. No me importa cuántas veces usted cae ahí. Si usted trata y es sincero con Él, y viene y le pide perdón, Él le da esa gracia, ese perdón inmerecido, y lo perdona a Él. Esa gracia, dice el versículo 17,
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley trae muerte en sí, porque el hombre no puede cumplir cada una de ellas sin que pueda tropezar en una o la otra. Pero Él le plació venir acá y dar esa gracia y ese perdón, que no lo merece usted, pero Él le da a usted una y otra vez, y lo levanta una y otra vez, esa gracia sobre gracia, y le trae esa bendición, le trae ese perdón. ¿Por qué? Porque Él lo ama a usted. Y dice el versículo 18, a Dios nadie le dio jamás. ¿Por qué nadie le dio jamás? Porque Dios está en diferente dimensión, punto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Da cuenta usted? Como está escrito en este mismo libro, en el capítulo 14, dice el Señor, dice, si has visto a Cristo, has visto a Dios. Si has visto al Hijo, has visto a Dios. ¿Verdad? Y no sobrepase esto acá, el amor de Dios, ¿verdad? Que Él vino acá. Él no tuvo por qué haber venido acá y recibir maltrato acá, escupidas acá, puesto ahí en una cruz. Él lo había hecho todo. Él lo hizo todo. Pero Él lo hizo por amor a usted. El amor de nuestro Padre Celestial. Viniendo acá. Porque Él lo ama a usted. Y Él da esa guía ahí. Él nos trajo los evangelios. Nos trajo la verdad. Para que ahora no estemos faltos de conocimiento en su palabra, para que ahora usted pueda ser bendecido en su palabra. Usted puede, si usted se deja guiar con simplicidad, y que usted pueda ser guiado por Él, Él siempre lo guía, y con esa simplicidad y esa luz que Él da, y ese amor, que Él nos enseñó ese camino. Y no lo deja a usted falto de conocimiento, si es que usted lo sigue a Él. El hombre lo va a decepcionar, pero Él es líder de líderes. Él siempre está ahí para usted. Y Él vino por amor a usted. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron de Jerusalén, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan estaba bautizando a miles, convirtiendo a miles ahí, sacando a todos ahí de esa iglesia ahí. Y los macatracas de ahí de esa iglesia mandaron a preguntar quién era este. Él traía algo especial ahí. Claro que traía algo especial. Era un enviado de Dios. Dios envía ahí. Dios, Juan allí no se apuntó ahí para venir. No, Dios lo envió. Lo que quiere decir que usted puede confiar en su palabra. Todo esto lo está haciendo Dios. Y usted puede confiar en su palabra, así como puede confiar que el sol va a salir por la mañana. Así puede confiar en su palabra, porque todo esto lo está haciendo Dios. Y dice el versículo 20, le preguntaron a él, ¿quién eres? Versículo 20, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no lo soy. Él venía en el espíritu de Elías. Y como está escrito ahí en Mateo capítulo 11, versículo 4, el Señor dijo,
él hubiera sido Elías si le hubieran recibido. Si le hubieran creído, hubiese sido Elías. Pero no le creyeron, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Tampoco le creyeron al Señor, lo crucificaron. Por eso es que va a haber una segunda venida, como está escrito ya en el gran libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Versículo 9 le da a entender de la primera venida del Señor Jesucristo. Y el versículo 10 de Zacarías, capítulo 9, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios sabía que iba a haber una segunda venida. Por eso es que está escrito ahí en el versículo 10. Dios conoce a sus hijos después de todo. Y cuánto ama Él a aquellos que le oyen a Él. Cuánto ama Él a aquellos que le siguen a Él. Y a aquellos que confían en Él. Él los bendice ahí. Y dice el versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Traes algo tú ahí especial? ¿Quién eres tú? Supuesto este hombre eran enviados de Dios. Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y dónde está escrito lo que acaba de decir Juan el Bautista acá? Está escrito, por supuesto, allá en el gran libro de Isaías, capítulo 40. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios y de este libro de Juan. No lo deja queriendo conocimiento. Él lo da en ese conocimiento. Siempre le da ese conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él lo ha dicho ya ahí. Que Él venía, como dice acá. Usted ya lo leyó acá. En el versículo, dice el 14, lleno de gracia y de verdad. Dios es verdad. ¿Y qué quiere decir verdad? Verdad es la realidad. Es algo que no puede esconderse. Trae todo lo abierto ahí. Esa es verdad. Por eso el cristianismo no es una religión, es una realidad en nuestra vida. Por eso es que usted debe de enfrentar la realidad en su vida. Si es que usted quiere las bendiciones de Dios y participar de esa gracia sobre gracia y hacerle frente a la realidad, porque la verdad es la misma presencia de Dios, y Él no oculta nada. Él quiere que sepa que Él vino. Él quiere que sepa usted que Él vino acá, y no quiere ocultarle que Él vino, y vino porque Él lo ama a usted. Y Él no quiere nada oculto a usted, para usted. Él quiere que usted sepa que Él lo ama y esa es la verdad. Y Dios no lo deja nada deseando ahí. Y ahí lo que acaba de mencionar Juan el Bautista, ese hombre, el que clama en el desierto, en capítulo 40 de Isaías, versículo 1 dice, consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Los discipliné. Versículo 3, es lo que Juan el Bautista hablaba allá. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y eso Dios le permitió llevar esta verdad a este hombre Juan el Bautista, para que todo hombre pudiera entender esa verdad, que Dios envía a hombres
Él envía a hombres o a mujeres ahí. Cuando Dios quiere algo hecho, Dios envía, tiene enviado para que esa verdad fluya y esa verdad se haga conocer. Y no es oculto, ¿verdad? Porque Dios es verdad y Dios es realidad, ¿verdad? Y Dios le permitió a este hombre llevar esta palabra ahí, ¿verdad? El versículo 4 dice ahí, de Isaías capítulo 40, todo valle sea asolado, y bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Es decir que Dios lo va a poner simple y sencillo, para que todos puedan entender, ¿verdad?, lo que está pasando. Esta verdad es la palabra de Dios, para que el hombre pueda entender la simplicidad de la palabra de Dios. Versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Y así es, porque la boca de Jehová ha hablado. Es el que manifestó ahí, Dios con nosotros. Versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Versículo 7, la hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y es cierto que esta carne se marchita, pero no hay nada que se marchite cuando usted tiene la verdad, ¿verdad?, y el honor y el amor de servirle a su Padre Celestial, ¿verdad?, y el saber que Él hizo ese camino, ¿verdad?, Él preparó esa salvación, Él mismo vino acá, ¿verdad?, y hizo presente eso fácil para que podamos obtener esa salvación, ¿verdad?, y ser salvos por Él, por ese Salvador. Él lo hizo todo fácil, no fácil como muchos pensarán ahí, ¿verdad?, pero fácil si usted le sigue a Él, ¿verdad?, y si usted cree en Él, Él siempre va a cuidar de usted, ¿verdad? A Dios no le gustan las flores que se marchitan ahí, ¿verdad?, en la primera oposición, a las flores que se marchitan muy rápido ahí. A Dios le gustan las flores que duren ahí, ¿verdad?, y que sean capaces de llevar su palabra, ¿verdad?, y saber que Él cuida de los suyos, ¿verdad?, pero a Él no le gusta aquellos que se marchiten en la primera oposición ahí, sino que le gusta flores que puedan soportar toda clase de tribulación. Es decir, ¿por qué? Porque ellos saben que Dios está con ellos. Él no se dio por vencido fácilmente, ¿verdad? Él no se negó ahí o no mandó a traer ángeles para que lo bajaran de esa cruz ahí. Él dio su vida ahí, para que ahora un día podamos tener esa salvación, y ser bendecidos y tener esa luz que ilumina su vida hoy en día, y esa bendición para que usted pueda salir adelante con Él, porque Él está con usted y usted con Él, si es que usted sigue esa luz. Y el Verbo se hizo carne. Nunca se deje nunca se deje confundir quién era ese Verbo. Ese Verbo es Cristo, es su palabra, es Él, es Dios con nosotros, Emmanuel. Y vamos a dejarlo hasta aquí, y que el Señor pueda bendecir su palabra y saber que Dios le ama y que su Padre Celestial ha prometido nunca dejarlo, nunca desampararlo. Que el Señor lo bendiga con su palabra.